Hola, muy buenos días. Son las 12, una hora menos en Canarias, y comienza en este momento la rueda de prensa diaria con datos actualizados sanitarios del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Muy buenos días, doctor. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, hoy seguimos con las tendencias habituales que hemos observado en estos últimos días. No hay, digamos, grandes datos que dar. Además es domingo, por lo tanto estamos observando los datos relacionados con el sábado, fin de semana, y sabemos que siempre hay que interpretarlos con cuidado. Pero sí que es cierto que la evolución sigue el camino, digamos, favorable que hemos observado en estos últimos días. Se han notificado 621 nuevos casos hasta ayer por la noche. Es un incremento del 0,28%, y estamos también con una cifra de fallecidos menor de lo que veníamos observando también estos días. 143 nuevos fallecidos, que es un incremento del 0,5%. Ya saben que los fallecidos siempre llevan cierto retraso respecto al incremento de nuevos casos. En cuanto a UCIs y hospitalización, seguimos también, como todos estos días, esa misma tendencia descendente que no nos ha abandonado con sus pequeñas oscilaciones, pero que no nos ha abandonado en las últimas semanas. Y lo cierto es que ahora mismo la gran mayoría de las comunidades autónomas, alrededor de la mitad, están con datos muy por debajo incluso de estas cifras que les hemos mencionado, y los datos que les hemos mencionado se ven sobre todo, se producen sobre todo por el efecto de 2 o 3 comunidades autónomas, que son las que todavía mantienen un volumen de casos nuevos notificados más importante que el resto. En concreto son, como es de esperar, las comunidades con mayor población, las comunidades donde la epidemia ha transcurrido, ha tenido una difusión un poco diferente. Son Madrid, Cataluña. También tenemos algunos casos más en Castilla-La Mancha y en Castilla-León, lo cual está haciendo que la epidemia todavía mantenga ese cierto número de casos nuevos, pero que en ningún caso ha tenido incrementos en ninguna comunidad. En algunas ha podido haber alguna estabilización durante unos días, pero lo cierto es que la progresión comunidad a comunidad está siendo favorable para todas. No hay mucha más información sobre la epidemia que tenga interés a día de hoy. En estos próximos días trataremos de darles más datos sobre algunos otros detalles relacionados con algunos colectivos concretos o relacionados con los estudios que se están realizando a medida que vayan estando disponibles. Yo creo que en cuanto a los datos nos podemos quedar aquí, y así quizás podemos tener un poquito más de tiempo para extendernos con las preguntas. Secretario. Doctor Simón, le pregunta, por ejemplo, cambio 16. Sabemos qué pautas y normas se deben cumplir en la desescalada hasta los detalles más insignificantes. Pero ¿qué actitud debe adoptar la población para prevenir y evitar otras patologías? Por ejemplo, las relacionadas con la ansiedad, las fobias, el miedo a salir de casa. Bueno, esta epidemia nos ha afectado mucho a todos. Ha cambiado mucho nuestras vidas. Es muy posible que acabe dejando algunos comportamientos que ya perduren, igual que en otras epidemias en siglos anteriores. Hemos aprendido a no compartir vasos, no compartir los cubiertos, comer cada uno en su plato, taparse la boca al toser. Todo esto se ha aprendido con el tiempo, y en principio ha estado casi siempre asociado a aprendizajes en procedimientos, en situaciones como las que hemos estado viviendo hasta ahora. Grandes epidemias que nos han dejado cambios de comportamiento para reducir el riesgo de transmisión. Yo estoy seguro que esta epidemia va a ser una de esas y va a producir algunos cambios. Por supuesto, se ha generado además mucho miedo, se ha generado una situación que en algunos grupos en concreto además han tenido un impacto muy grande, y por lo tanto todas estas poblaciones tienen que aprender a vivir de nuevo en esta sociedad, a vivir de nuevo con un riesgo en eso que llamamos nueva normalidad, que no va a ser lo mismo que antes. Hay teléfonos, hay grupos. El Ministerio ha mantenido durante mucho tiempo un teléfono de apoyo psicológico a las personas que han padecido el COVID. Hay grupos de apoyo, pero yo creo que lo más importante es, además de acudir a los profesionales que nos puedan ayudar en caso de que sintamos realmente la necesidad de ello, yo creo que es importante el entender que las autoridades de salud pública están trabajando de forma
muy consciente de su trabajo, de su responsabilidad y que no se va a exponer a un riesgo innecesario a nadie. Es cierto que puede haber rebrotes, es cierto que algunos comportamientos pueden favorecer la transmisión, pero también es cierto que estamos actuando con un principio de prudencia muy importante que yo creo que se ha manifestado en todo el proceso que hemos vivido estos últimos 2 o 3 días en los que se transita de una fase a otra y se toman decisiones controvertidas, en algunos casos muy difíciles, en otros casos en los que el peso de la responsabilidad se siente realmente de forma importante en aquellos que deben de tomarlas, pero siempre con ese principio de prudencia que les estaba comentando. Yo creo que la población tiene que estar tranquila, lo que se propone es correcto, pero eso sí, cada uno tiene que seguir manteniendo las medidas de precaución individual con esa responsabilidad que hemos pedido desde hace ya mucho tiempo a cada uno de los españoles para garantizar que no transmitimos a los grupos vulnerables y los grupos vulnerables para garantizar que no se exponen a riesgos innecesarios. En todo caso, yo estoy seguro que no todo el mundo va a sentirse cómodo con la situación, que esas fobias de las que hablaban, esos miedos van a surgir. Yo creo que una reflexión interna puede ayudar, pero en todo caso tenemos grandes profesionales que pueden también echar una mano a aquellos que realmente lo necesiten. Doctor, Telemadrid le pregunta, ¿la contratación de 650 profesionales anunciada por la Comunidad de Madrid para reforzar la atención primaria es suficiente para poder pasar de fase o hace falta más refuerzo? Y también le pregunta qué significa que haya 73 nuevos casos en Madrid y 46 fallecidos, ambas cifras iguales que ayer, y que la comunidad no haya actualizado, dice Telemadrid, los datos hoy, 10 de mayo. Vamos a ver, 650 fallecidos, 650 nuevas incorporaciones puede ser suficiente. Tenemos que valorarlo conjuntamente con la Comunidad de Madrid. No puedo ahora mismo decirles porque tampoco sé exactamente en qué puestos y qué labores van a ejercitar. Es un número importante. Yo creo que la Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo muy grande por conseguir tener la capacidad de atención primaria que permita controlar realmente la epidemia y, sobre todo, garantizar de aquí en adelante que no hay riesgo, porque todos los casos sospechosos se diagnostican, porque todos los casos confirmados se aíslan correctamente, porque todos los contactos de esos casos confirmados son seguidos correctamente. Ese es el objetivo ahora. El objetivo ahora es conseguir una detección precoz y un control precoz de cada una de las fuentes posibles de contagio, que en principio son los casos. La Comunidad de Madrid está haciendo ese esfuerzo y yo considero que tenemos que dar margen para que hagan su trabajo de la forma más adecuada posible. En cuanto a los datos, nosotros los datos que proveemos en nuestro informe diario son los datos que aporta la Comunidad de Madrid. Obviamente los fines de semana siempre hay un poco menos de personal trabajando porque los equipos tienen que descansar después de todos estos periodos de tantísimo estrés y tenemos que trabajarlo con ellos y tenemos que discutir con ellos qué significan los diferentes datos que van llegando. No podemos hacer mucho más en este momento, pero sí que si hay cualquier clarificación que hacer o que nos den las comunidades autónomas a los datos que nos envían, se reflejarán en los informes subsiguientes. Servimedia pregunta por Cataluña. Cataluña lleva varios días a la cabeza de nuevos casos, muy por delante de Madrid, que ha reducido bastante los positivos. ¿Es real esa diferencia o tiene relación directa con la realización de más o menos pruebas? Bien, durante unos días Cataluña tuvo un efecto similar al que tuvo la Comunidad de Madrid hace, creo recordar, como una semana o 10 días aproximadamente, en los que por recuperación de casos de resultados de laboratorio que venían con un cierto retraso o acumulación de notificaciones de varios días en un día, daba la sensación de que había un volumen de casos mayor de nuevos casos mayor del real. Sí que es cierto que eran nuevos diagnósticos, pero que se debían ubicar correctamente en el tiempo. Sabemos que Barcelona, en parte, ha sufrido el mismo efecto, como lo han sufrido todas las comunidades autónomas, en mayor o menor medida, en un momento u otro de la epidemia. También está claro que las dos comunidades que más impacto han tenido, tanto Madrid como Cataluña,
este efecto es mayor porque ha habido en ambas comunidades durante un periodo en el tiempo una saturación muy importante tanto de los servicios asistenciales como de los laboratorios, incluso de los servicios de atención primaria y, por supuesto, de los servicios de salud pública. Y eso, por supuesto, también tiene un impacto en cómo se diagnostican y se notifican esos casos. Ahora mismo Cataluña ha conseguido corregir ese efecto. En Cataluña se ha observado con un poquito más de retraso que en la Comunidad de Madrid. Puede haber algunas otras variables, puede haber algunos otros factores asociados a la evolución propia de la epidemia en los diferentes territorios, pero lo cierto es que ahora mismo, en los últimos 2 días, quizás 3, los datos que provee Cataluña sí que es cierto que son mayores que los de la Comunidad de Madrid, pero la diferencia es muchísimo menor y se van asemejando a lo que se está observando ahora. Otro factor puede ser también la realización de pruebas o de cribados serológicos que pueden favorecer la detección de algunos casos que todavía estén activos. Tenemos que discutirlo también con ellos y ver exactamente lo que significa. En las últimas conversaciones que hemos tenido con ellos quedó claro todo lo que les he comentado anteriormente y, de hecho, si observan la serie de Cataluña, se ha, normalizado o es mucho más, coherente con la evolución de la epidemia en todo el resto del territorio. La cadena SER pregunta si podría especificar cuáles han sido los indicadores por los que no han pasado de fase 14 departamentos de salud de la Comunidad Valenciana y sí los otros 10, puesto que el Gobierno valenciano ha pedido que se justifique por escrito por qué no pasa toda la comunidad a la fase 1. Los informes que se han hecho por parte de los técnicos de la Dirección General de Salud Pública, por supuesto que si la comunidad autónoma solicita el envío y no solo los resultados, se compartirán con ellos sin ningún problema. Los criterios en general tampoco podemos dar ahora mismo detalles de cada uno de los 14 departamentos de salud que no han pasado a la fase 1 o de los que sí han pasado, pero los criterios en general están muy relacionados no tanto con las capacidades. La Comunidad Valenciana tiene unas capacidades muy altas en la mayoría de los indicadores y en otros está trabajando de forma muy adecuada para conseguirla en los próximos días. Está muy relacionado con los riesgos asociados a la situación epidémica. Hay departamentos en los que la situación epidémica era más favorable que en otros y, sobre todo, relacionado con los riesgos no detectados. En la Comunidad Valenciana había un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se les había podido hacer un test diagnóstico. Todo esto estará preparado y listo en los próximos días, de acuerdo a las informaciones que tenemos y a los protocolos y procedimientos que están poniendo en marcha e implementando, y eso va a favorecer el que en los próximos días sea muy posible que el resto de la Comunidad Valenciana, que toda la Comunidad Valenciana, de hecho, esté en una situación muy buena para plantearse ese posible nuevo paso. Yo creo que no hay que darle demasiada importancia, unos días más, unos días menos. Sé que puede ser muy duro para algunos grupos, sé que es un problema importante, pero yo creo que en este caso debemos de jugar, como decía antes, con el principio de la prudencia. Son 14 territorios en los que la situación no es comparable a la de los 10 que hemos trabajado. Se ha discutido muy detalladamente y la Comunidad Valenciana ha sido absolutamente transparente en la comunicación y en la discusión que se ha tenido con ellos y en el envío de la información y de los datos, con lo cual esto es ya un paso muy importante, el poder garantizar un sistema de información de la calidad que tiene la Comunidad Valenciana. Si se corrigen, se añaden, se mejoran 2 o 3 aspectos que hasta ahora no se podían mejorar porque estábamos en una situación muy diferente de la epidemia, yo creo que la Comunidad Valenciana estará en una situación realmente muy buena. Si la cadena SER le preguntaba por la Comunidad Valenciana, la emisora manchega La Buena Onda Radio le pregunta por Castilla-La Mancha. Doctor Simón, ¿podría decirnos cuáles fueron los indicadores por los cuales 3 de las 5 provincias de Castilla-La Mancha no han pasado de fase 0 a fase 1? La Comunidad de Castilla-La Mancha es una comunidad que ha hecho un trabajo excepcional en el control de la epidemia. Tiene unas condiciones particulares. Yo creo que si conocen la distribución geográfica de varias de las provincias de Castilla-La Mancha y su relación con la Comunidad de Madrid, donde ha habido un impacto altísimo de la epidemia, la movilidad
entre varias de estas provincias y la Comunidad de Madrid ha hecho que la Comunidad de Castilla-La Mancha, junto con Castilla-León, sean las dos comunidades después de Cataluña y Madrid, las dos Castillas han sido las comunidades más afectadas. Esto ha tenido un impacto importantísimo en sus servicios sanitarios, pero han sabido adaptarse y controlar la epidemia de forma excepcional. Han mejorado muchísimo sus capacidades, tienen unos sistemas muy adecuados, pero lo cierto es que las tres provincias de Castilla-La Mancha en las que no se progresa fase 1, la situación epidemiológica no era la adecuada en este momento. No sé si recuerdan que cuando el viernes, creo que fue, se comentaron las diferentes comunidades, las diferentes provincias que sí que progresaban a una fase o a otra, lo cierto es que con Castilla-La Mancha la situación epidemiológica aparente con los datos iniciales no era exactamente la que luego quedó reflejada en la decisión. Tenemos una provincia en concreto, Guadalajara, que sí que ha pasado de fase, que fue la primera provincia que tuvo un gran impacto, que fue la primera en la que se detectó la epidemia en Castilla-La Mancha, si no recuerdo mal, y que tuvo un gran impacto, en principio asociado sobre todo a centros sociosanitarios, que pudo controlar muy rápidamente el problema y no tuvo mayor incidencia, y ahora mismo está en una situación excelente por lo que ha progresado. Cuenca, por sus características particulares, es una provincia con una población más dispersa, más aislada, ha podido también tener una situación epidemiológica actual muy favorable. Las otras tres provincias, por su situación, los riesgos asociados a la movilidad, porque aquí no se consideran únicamente criterios de salud pública, aunque son los que obviamente yo más explico porque son los que competen a mi unidad o a la Dirección General de Salud Pública. También hay que valorar otros criterios relacionados con la movilidad. Las otras tres provincias estaban en una situación de riesgo mayor que las dos que hemos comentado para poder progresar de fase, por la conjunción o por la valoración conjunta de los indicadores epidemiológicos actuales y los indicadores de movilidad. Con lo cual, no han progresado en este momento, pero, como les decía, yo creo que se tendrán que reevaluar en muy breve plazo, porque es muy posible que en breve tiempo estén en condiciones de pasar. Y luego, doctor, hay muchas preguntas sobre las cosas que se pueden hacer, que no se pueden hacer. ¿Cómo lo ve usted? Por ejemplo, Es Asturias Televisión pregunta, con todas las medidas de apertura y desescalada que se están tomando, ¿recomendaría la vuelta a las aulas de los escolares en comunidades que están cumpliendo lo indicado? Vamos a ver, lo que recomendaría, y estoy recomendando creo que todos los días, es garantizar que se mantienen las medidas de prevención de los riesgos, las medidas personales, las que podemos utilizar cada uno, distanciamiento social, lavado de manos, etiqueta respiratoria, etcétera, aquellas que van a impedir la transmisión. En las diferentes fases se proponen diferentes acciones que se pueden realizar. En cuanto a los centros escolares, en la fase 1 se propone la preparación de los centros, el conseguir que los centros estén en una situación adecuada para recibir a los alumnos después de 2 meses cerrados, y además que los profesores puedan empezar a hacer su trabajo, digamos, de claustro de profesores, creo que se dice así. A partir de ahí, las escuelas tienen que estar adaptadas a la situación en la que vamos a vivir las próximas semanas. Meses, y espero que se quede ahí. Eso implica que tienen que readaptar sus infraestructuras. Si se readaptan adecuadamente, si se pueden mantener las medidas de control del riesgo en las escuelas, yo creo que se puede ir progresivamente proponiendo acciones relacionadas con ellas, siempre dentro del marco del plan de transición en el que se establecen las medidas que se pueden o las actividades que se pueden realizar en cada una de las fases. A mí me resultaría muy complicado. Yo puedo hablar de las medidas que son, digamos, eficaces para reducir riesgos, pero desde el punto de vista de la salud pública, luego cómo se aplica esto en cada uno de los sectores, si yo me metiera ahí, me estaría metiendo en un charco en el que no debería entrar. Igual que no puedo hablar tampoco de cómo se pueden aplicar este tipo de medidas en otros colectivos. Son los expertos y los que conocen cada uno de los colectivos los que tienen que decidir cómo se pueden aplicar de la forma más segura las medidas de prevención de riesgos. En Canal Sur y otros medios preguntan por las playas
o Cibio, que lo consulta de otra forma. Dice: la movilidad en las provincias o unidades territoriales que estén en fase 1 se limita a las actividades señaladas en la orden o en general para cualquier actividad. ¿Se puede hacer cualquier cosa que no esté expresamente prohibida dentro de esos límites? Por ejemplo, ¿se mantienen restricciones para hacer deporte dentro del municipio, pasear a 1 kilómetro? En fin, preguntas concretas sobre la extensión en la interpretación de las órdenes o la restricción. No sé qué opina usted. Bueno, habrá detalles que quizás yo pueda interpretar bien, regular o mal. Esto no es una decisión únicamente de los equipos técnicos. Hay muchos grupos técnicos de salud pública. Hay muchos grupos que están trabajando en esto y muchas de estas restricciones están dadas por las formas en las que se pueden controlar esos riesgos. Si recuerdan, cuando estábamos en el comité de control de... ¿cómo se llamaba? El Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, había muchos aspectos que eran desarrollados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que tienen que garantizar que se cumplen las normas que se establecen. Otros eran, solía poner a mi izquierda, de movilidad relacionados con transportes, que eran los que dictaban todo ese tipo de normas. Yo creo que las actividades que se proponen en cada una de las fases se deben de cumplir y se deben de establecer mecanismos adecuados para poder cumplirlas. Por lo tanto, son esos otros colectivos los que tienen que establecer cómo se van a controlar esos cumplimientos. Pero dicho eso, yo entiendo que no se puede regular absolutamente todo. No podemos regular cada una de las acciones que va a realizar o no cada uno de los ciudadanos en los territorios que pasan a fase 1. Sí que les puedo decir que la aplicación de las normas se aplican al territorio que pasa a fase 1. Si es un área básica de salud o una zona básica de salud, será una zona básica de salud y se restringe a ese territorio. Si es una provincia, se restringe a la provincia. Si es un área de salud o un departamento de salud, se restringe al departamento de salud. No puede haber movilidad entre unidades territoriales, al menos por ahora, mientras estén en la fase 1. Por lo tanto, yo entiendo que las actividades, las restricciones en fase 1 y en fase 0 son diferentes, se tienen que adaptar a los nuevos criterios de movilidad, pero sí que es cierto que algunas de ellas se mantienen. Las franjas, en principio, se mantienen para seguir manteniendo esa reducción de riesgo de contacto entre personas jóvenes y personas vulnerables, o personas no vulnerables y personas vulnerables, pero en principio la unidad territorial es la que rige la mayor parte de las medidas que se proponen. Los detalles específicos de cada sector, como he dicho antes, yo creo que es mejor que cada sector de los detalles que le correspondan, pero sí que es cierto que las órdenes no pueden preverlo todo. Si cuando me pregunta que lo que no está expresamente prohibido se puede hacer, yo le diría que tenemos que apelar un poco a la responsabilidad personal. Lo que no está prohibido, nunca ha dicho nadie que no se puede hacer, pero no hay que hacerlo si supone un riesgo. Y yo creo que la población es suficientemente inteligente y formada como para entender cuándo puede suponer un riesgo y cuándo no. Doctor, pues si le parece, concluimos aquí esta comparecencia y anunciamos que tras la videoconferencia con los presidentes de comunidades y ciudades autónomas, la ministra portavoz María Jesús Montero y el ministro de Sanidad Salvador Illa comparecerán en rueda de prensa en torno a las 2 de la tarde, un horario aproximado que confirmaremos, por supuesto, más adelante en cuanto hayan concluido esas conversaciones, la videoconferencia, 9ª videoconferencia del presidente del Gobierno con presidentes de comunidades y ciudades autónomas. Son las 12:23, una hora menos en Canarias. Gracias, doctor Simón. Muchas gracias.